Hola, ¿cómo están? De verdad, qué rico que nos estén acompañando. Esta es la segunda parte de esta serie que se llama Cinco Sentidos y me encanta, de hecho, el nombre porque lo hemos utilizado en términos de poder relacionar lo que estamos hablando pues con algo que es conocido para todos, que a nadie se nos va a olvidar cuáles son los cinco sentidos que tenemos. La semana pasada estuvimos viendo el primer sentido que lo relacionamos con el olfato, con la respiración y tenía que ver con orar, con el hábito de orar, con respirar profundamente, con bajar un poquito la velocidad en la que andamos y que el hábito de la oración se convierta en un hábito muy real en nuestra vida. Y lo que estuvimos viendo, y si tú no la viste, ahí en el canal de YouTube por donde estás viendo esta charla, pues ahí lo que hicimos fue 4 tips que nos pueden ayudar a que la oración se vuelva parte de nuestros hábitos. Y como lo he dicho, si es la primera vez que tú estás viendo una transmisión de Vida Bogotá, es la primera vez que te encuentras un video acerca de Vida Bogotá y de esta serie en la que estamos, pues es espectacular porque vamos a hablar de 5 hábitos, 5 carriles, 5 formas en donde desde que esto que conocemos como iglesia, este movimiento que Jesús fundó, pues en estos 5 carriles, en estos 5 hábitos se han movido los creyentes durante pues, toda esta historia de ya 2000 años, desde que Jesús comienza este movimiento que llamamos iglesia. Entonces, de nuevo, si no has visto el anterior, si quieres ver más de Vida Bogotá, pues ahí está en el canal de YouTube donde tú estás viendo. Recuerda que siempre en la descripción hay un link en donde hay un formulario en donde te puedes poner en contacto con nosotros. Nos encantaría poder estar cerca y poderte avisar de todo lo que tenemos en Vida Bogotá para que tu fe crezca, para agregar valor a tu vida. Hoy con el segundo vamos a pasar, el sentido que hoy vamos a utilizar es el sentido del tacto. El tacto es un sentido íntimo y de pronto es tan importante pues por todo lo que ha sucedido alrededor del COVID. Nos encantaría estar diciendo que es la pospandemia, pero creo que ya hemos dicho tanto la pospandemia que esperemos que sea la pospandemia. Pero sí nos ha alejado físicamente el COVID, de hecho pues ya si alguien tocó algo yo no lo toco, bueno en fin, o si yo voy a tocar algo primero lo limpio porque el tacto, el de estar juntos y nosotros lo vamos a relacionar con la idea de comunidad, con la idea de congregarnos, con la idea de iglesia, pero al final es abraza más. La semana pasada hablábamos de respira profundo, hoy vamos a hablar de abraza más y todo va a estar relacionado con la idea de la cercanía, el abrazo, lo que significa abrazarnos el uno con el otro, estoy cerca, soy vulnerable, te digo que te quiero, que estoy cerca, tú también me lo dices. El abrazo pues va mucho más allá de solamente un acto físico, tiene un significado dentro de nosotros, dentro de nuestra cultura que va mucho más allá. Estuve buscando algo y hay una psicoterapeuta, Virginia Satir, ustedes pueden buscar ahí en internet, y ella hace esto. Obviamente hay una investigación detrás, pero dice esto, dice, necesitamos 4 abrazos diarios para sobrevivir.
8 abrazos diarios para mantenernos bien y 12 abrazos diarios para crecer. Entonces, si podemos empezar con algún reto, puede ser, ¿qué tal si tú empiezas a poner en tu agenda que haya al menos 12 abrazos diarios, de pronto con varias personas, o si, no sé, tu esposa, tu esposo, que podamos abrazarnos un poco más, y todos creo que entendemos que el abrazo va mucho más allá de un asunto, no sé, cultural, comunica una cantidad de cosas. Entonces, qué importante sería. Pero bueno, acá vamos a salir en la pantalla y yo quiero hacerles ver esto. ¿Por qué la comunidad? Y si ustedes se dan cuenta, lo hice adrede. Es comunidad, / congregación, / familia, / iglesia. Es importante, / necesaria, importante, bíblica. O sea, son palabras intercambiables en lo que estamos hablando en nuestra cultura de iglesia. Entonces se puede decir comunidad, me estoy refiriendo a lo mismo que congregación, me estoy refiriendo a lo mismo de familia de Dios, y me estoy refiriendo a lo mismo que iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué esa idea de comunidad, congregación es importante? ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es bíblica? Y una cosa que nosotros empezamos a notar, y hoy la charla va a ser una serie de ideas, una serie de afirmaciones de por qué es tan importante estar cerca, por qué es tan importante la iglesia, por qué es tan importante congregarnos, por qué es tan importante esta idea de familia, de abrazarnos, de estar. Por eso se llama así. Y no estoy hablando solamente de lo que algunos podrían pensar, no sé, de que tenemos una reunión grande los domingos o los sábados. También en lo que nosotros tenemos como grupos pequeños, que los llamamos Vivo Groups, en donde son menos personas, pero es la misma idea de estar cerca, de comunicarnos de una manera mucho más emocional y no solamente a través de datos, como últimamente nos ha tocado a cada uno de nosotros. Y si empezamos a ver de estos pensamientos, un primer pensamiento muy fuerte es la fe cristiana. Cuando a Jesús le preguntan qué es lo más importante, él dice 2 cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Es como indivisible, o sea, esta relación que podemos llamar vertical no puede estar separada de una relación horizontal. Fuimos creados para estar aquí. Si seguimos ahondando en esto, algunos de ustedes conocen lo que llamamos el fruto del Espíritu Santo, que está allí en el Nuevo Testamento. Y el fruto del Espíritu Santo, si tú lo lees con cuidado, necesita al otro, porque dice que el fruto es amor, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Obviamente todo eso está relacionado con el otro. ¿A quién voy a amar? ¿A quién me voy a aguantar? ¿A quién voy a perdonar? ¿A quién le voy a dar mi fidelidad? ¿Con quién voy a ser bondadoso? Siempre está el otro. Entonces, la idea del movimiento de iglesia está íntimamente relacionado con el otro, con la cercanía, con congregarnos. La mayoría de ustedes de pronto ni siquiera van a saber de qué les estoy hablando, pero había una tira cómica, pero pues un programa de televisión que se llamaba El Llanero Solitario, que obviamente era un vaquero que andaba solo, aunque él era el llanero solitario, pero no andaba solo, siempre tenía un compañero que era un indio que se llamaba Toro. Entonces era el llanero solitario y Toro. Yo sé que la mayoría de ustedes no saben, pero de pronto más moderno Batman y Robin, pero en fin. Pero la idea del llanero solitario es que tristemente, en términos de la fe, de la iglesia, los llaneros solitarios, y lo digo con dolor, son llaneros muertos. No, nuestra fe no está diseñada, nosotros no estamos diseñados para vivir nuestra fe sin nadie más. Está diseñada para vivirla en comunidad. De hecho, miren, cuando yo pienso en mí mismo, el asistir semanalmente, constantemente, regularmente a las reuniones es lo que yo creo que al final ha sostenido mi fe más, mi caminar con Jesús. Y no estoy hablando, de nuevo, no estoy hablando solamente de los domingos. Yo he servido y normalmente cuando uno sirve, pues hay más personas que están llegando más temprano a la iglesia a poner el televisor, la cámara, las luces, los asientos. Se crea una comunidad y estamos ahí, y en los grupos pequeños, y pues estuve en grupos de jóvenes, en fin.
Yo creo, porque yo me considero, yo no soy un tipo, y pues muchos de ustedes me conocen, yo no soy el tipo más metido en la parte académica. He estudiado, me gusta estudiar, pero no es un rasgo definitivo mío. No soy el personaje, y ustedes también lo pueden saber, como más espiritual en términos de la oración y siempre, no, o sea, pues creo que como muchos creyentes estaría en el promedio, si se puede decir así. Pero creo que lo que más me ha ayudado en mi caminar, y ustedes de pronto lo pueden evaluar ustedes mismos, es el estar en una charla, el estar en una actividad, el estar en una salida que se planeó, en servir, aún en dar de lo que significa construir lo que estamos haciendo y hacer proyectos juntos. Para mí ha sido muy importante, porque la comunidad, lo que es una iglesia local, la comunidad comparte valores y termina siendo decisivo para seguir creciendo, para que nuestra fe siga creciendo. En el Nuevo Testamento hay una expresión que se utiliza más de 50 veces, que es alelón. Alelón tiene que ver con unos a otros. Entonces, sopórtense los unos a otros, ámense los unos a otros, perdónense los unos a otros, anímense los unos al otros. Aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento, porque es esa importancia de que nuestra fe definitivamente está conectada con el otro, no está diseñada, no estamos diseñados para una fe sola. Obviamente, la pandemia ha ayudado mucho a que pensemos que el asistir, el estar juntos es negociable. Y yo voy a hacer después una salvedad, porque yo no estoy diciendo, porque tú estás viendo esta transmisión por YouTube, tú estás viendo este video por YouTube, tú puedes ser parte fundamental y comprometida de una iglesia local, así estés en YouTube, pero también, porque de la misma manera podrías no ser parte aun cuando estés viviendo, pero la pandemia nos ha ayudado a pensar que es negociable, y no estoy diciendo que antes no se diera, pero no es negociable. Bíblicamente no es negociable el asistir, el congregarnos, en ser parte activa de la familia, en ser parte activa de la iglesia. Pero obviamente sí ha traído mucha confusión, y la confusión viene por algo así. Estamos convencidos, y lo decimos, y ustedes estoy seguro que lo han dicho, yo lo he dicho y muchas personas lo han dicho, en el sentido en que los cristianos no debemos ser domingueros. ¿De qué vale que todos los domingos alguien está yendo a la iglesia y sale y ya se porta como quiere, habla como quiere, actúa como se le dé la gana? De hecho, como si la iglesia fuera un sitio físico. La iglesia somos los creyentes, somos la familia de Dios, pero el congregarnos está ahí, y yo estoy de acuerdo. Ser cristiano no es eso, no es asistir todo el tiempo a algo, no es eso. Pero, y acá está la confusión, que lo mejor es decir, ser cristiano no es solamente eso. Asistir, congregarnos es lo mínimo, es eso y muchas cosas más. El ritmo de gracia, y cuando yo hablo de ritmo de gracias, es estar cerca, estar compartiendo, estar participando, estar abrazándonos más. Es parte, no es todo, pero es parte. Y más bien lo que sí se puede decir es que no puedo ser cristiano, y acá estoy hablando desde el punto de vista bíblico, no puedo ser cristiano desde la exposición del Nuevo Testamento, no puedo ser cristiano sin congregarme. Y eso sí es claro, pero no estoy diciendo que no ha habido una confusión allá, y de pronto alguien puede decir, sí, pero es que en la iglesia está llena de gente hipócrita. Y yo digo, pues claro, si tú vienes, si yo vengo, pues claro que está llena de gente hipócrita, está llena de gente como nosotros, está llena de gente real. Y eso lo hace más importante aún, porque precisamente estar en cercanía de diferentes tipos de personas es la que nos recuerda quiénes somos nosotros. ¿Qué vale en nosotros? ¿Qué vale en las otras personas? ¿Qué podemos mejorar? Porque pues al estar solo, compararse con uno mismo, pues uno siempre puede terminar ganando, pero compararse con otras personas, compartir con otras personas, hablar, saber lo que está pasando en la vida de otras personas. Aquí
estamos hablando de los 5 sentidos, estamos hablando que los 5 sentidos tienen que ver con disciplina, tienen que ver con hábitos, lo que estamos diciendo. Este es el segundo hábito, el primero era oración y este es comunidad o congregarse. Obviamente es una disciplina y ahí está parte del secreto de las disciplinas. Al ser un hábito no depende de que me guste, depende de que nos sirve. Un hábito, una disciplina no depende de que me guste, depende de que me sirva. De hecho, esa es la definición. No está basado en que las disciplinas no están basadas en algo que me gusta, porque seguramente entonces no la llamaríamos disciplina. La disciplina tiene ese componente de una lucha entre lo que quisiéramos hacer y lo que sabemos que es mejor. Entonces, el comprometernos, eso nos sirve, nos hace bien, nos forma, nos fortalece. Por eso sí es necesario comprometerse con una comunidad, y lo voy a decir así, con nombre y apellido. O sea, una comunidad local. Sí, somos parte de la iglesia es mundial, somos aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sí, claro que sí, pero también está la comunidad local. Y por eso es importante ser comprometidos dentro de una comunidad local. Porque no sé si tú eres así, pero a mí no siempre me gusta orar, a mí no siempre estoy dispuesto a servir, no estoy siempre dispuesto a hacer comunidad, pero el estar en la comunidad es lo que me ayuda a que los otros hábitos vayan de lado. Entonces, un hábito como el de congregarme es un hábito que me sirve para que los otros hábitos, ya vimos uno y vamos a ver otros 3, para que los otros hábitos también sigan andando, para que también sigan creciendo, porque al fin y al cabo la iglesia se caracteriza por vivir alrededor de la persona de Jesús y de seguir sus enseñanzas, y estar dentro nos da la mejor oportunidad para que esos hábitos crezcan en nosotros, porque nos animamos, porque nos llamamos la atención, porque apoyamos al que le está yendo mal, porque queremos seguir al que va bien, al que nos enseña algo, al que nos inspira de alguna manera. Y esa es la dinámica, la del alelón, unos con otros, de esta palabra griega que aparece tanto en el Nuevo Testamento, de estar unos con otros. Y esa es la dinámica básica del cristianismo. Por eso es la importancia de un compromiso con una comunidad local, con nombre y apellido, que tú estés ahí, eres parte de ahí, das cuentas ahí. Y eso es importante para nosotros como creyentes. Miren, vamos a esto y lo voy a decir con cuidado, pero mira, obviamente tu familia nuclear, los del apellido, los que viven contigo, es importante. Y es importante que la cuidemos, que la prioricemos y todo. Pero bíblicamente hablando, la familia con mayúsculas, si se puede decir así, que es la familia espiritual, es aún más importante. Una de las razones básicas es porque va a durar para siempre, va a durar toda la eternidad. Y somos familia, sí somos familia. Tenemos el asunto básico de ser familia, tenemos el mismo Padre. Entonces, el problema es cuando tú y yo utilizamos nuestra familia, los de mi apellido, como una excusa para no comprometerme con la iglesia. Cuando qué mejor que tú puedas servir en compañía de tus hijos, orar con tus hijos, servir con tu esposa. Obviamente hay otros espacios, pero ahí es donde vamos a crecer en nuestros hábitos, en nuestra relación con Dios, en poder entender y permitir que Dios haga una obra en nuestra vida y nos cambie en estar ahí. Entonces, el problema es que siempre vamos a tener esa excusa, ¿no? Y miren, un ejemplo pequeño. Tú y yo, a nuestros hijos, desde los a veces menos de 3 años, 2, 3 años, 4 años, los metemos en una congregación que se llama colegio, a donde tienen que estar 6 y más horas al día, durante 5 días a la semana. Pero en cambio a veces les negamos la oportunidad, el privilegio de que se congreguen contigo una vez a la semana para confesar quién es Dios, para que te vean que tú también te sometes a una autoridad, para que se den cuenta cómo funciona la fe, para que ellos mismos puedan crecer. Pero a veces los ponemos, y nosotros mismos a veces nos ponemos en otras congregaciones a las que les damos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, nuestro compromiso, nuestra fidelidad. Pero la congregación que realmente va a transformar nuestra vida
la que fundó Jesús, el proyecto central de Jesús, es el que a veces dejamos aparte y a veces no podemos ni una vez a la semana hacerlo. A esta familia espiritual entramos por el bautismo y es un honor estar ahí. Y está por encima de cualquier otra cosa el ser comunidad. Miren este pasaje. Es primera de Juan 3:16. Todos nos sabemos Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Pues primera de Juan 3:16, que es la primera carta que escribe Juan, dice esto: en esto conocemos lo que es el amor. ¿En qué conocemos lo que es el amor? Porque obviamente abrazarnos más, la congregación, todo esto tiene que ver con amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Sí, Jesucristo entregó su vida por ti, para la redención de nuestros pecados, sí, pero por nosotros, por la iglesia. Así también, y miren a lo que nos lleva, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Jesús entregó la vida por nosotros, por la iglesia, por la congregación, y nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces casi que es preguntar como familia, nosotros, ¿por quién estamos entregando nuestra vida? Y si no nos congregamos, estamos perdiendo esa oportunidad, por un lado de crecer, pero por el otro lado también de entregar, de dar, de ser parte de lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas. Es totalmente indisoluble nuestra fe vertical con nuestra fe horizontal. Mire ahora lo que dice Gálatas, también me encanta lo que dice Gálatas 6, del 9 y 10. No nos cansemos de hacer el bien. El anterior. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Primero, hay una recompensa en que, ¿y cómo es? No nos cansemos de hacer el bien. Ahora sí la siguiente. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien y vamos a recibir una recompensa si no desfallecemos. ¿Cómo lo hacemos? Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. En especial, ¿a quién? A los de la familia de la fe. Es un llamado, es un mandato, es una prioridad. Los de la familia de la fe, ¿cómo es tu familia? Como estoy convencido que es la familia de la mayoría de las personas. Yo sé, hay familias rotas, disfuncionales, pero la mayoría de las familias tenemos ese llamado. Pero ahora hay una familia espiritual que es más grande y tenemos ese llamado y esa responsabilidad por ser parte de la familia. Y tenemos ese privilegio, porque no solamente es una responsabilidad, es incorporar en nosotros el hábito de abrazarnos, literalmente abrazarnos, pero también en términos de nuestras acciones, simbólicamente abrazando, queriendo al otro, amando al otro, acercándonos al otro. Sí, yo sé que pueden haber comunidades tóxicas también, y ten cuidado con esas comunidades tóxicas también. Ojo con las comunidades tóxicas, pero de resto no pongas esa excusa para cerrar la puerta a todo lo demás. Miren, hay algo tan importante que es esto. Yo sé, a veces podemos estar hablando, sí, pero es que a veces nos centramos mucho en la iglesia y qué pasa porque hay otras personas que necesitan a Dios. Miren este pasaje tan interesante que está en Juan. Jesús mismo es el que habla a sus discípulos y dice, de este modo sabrán el resto de gente, de este modo sabrán hacia afuera. Es una forma poderosa de que el mundo nos conozca y conozca a Jesús. ¿De cuál forma? ¿De cuál forma van a saberlo? Pues que vayan por todo el mundo, sí, esa es la gran comisión. Pero miren lo que dice acá Jesús. Sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo? Si se aman los unos a los otros. Es una forma poderosa de llevar el mensaje. Entonces, congregarnos cada domingo es una de las maneras más poderosas de proclamar el evangelio. Wow, eso a mí se me hace genial, porque claro, al fin y al cabo es eso, nos unimos, nos abrazamos, tenemos un proyecto común, sabemos quién es nuestro Padre y podemos hacerlo. Y al fin y al cabo eso se termina notando en la agenda. Lo que tú amas se nota en tu agenda, se nota en tu tiempo, se nota en dónde están tus prioridades. La semana pasada, los hábitos al fin y al cabo tienen que ver con los no negociables de nosotros como creyentes. La semana pasada miramos que el primer hábito no negociable es la oración. El primer hábito no negociable es la oración. El segundo hábito es la comunidad. El primer hábito no negociable es la oración y el segundo hábito es la comunidad.
Pero ¿sabes qué? Siempre, siempre habrá una excusa. Siempre podrás poner una excusa. Que el COVID es una buena excusa, obviamente. Que estás muy cansado, cansada. Que necesitas tiempo libre. Que necesitas terminar un trabajo. Que sientes culpabilidad. Que hay mucha gente. Que hay poquita gente. Que hace mucho calor. Que hace frío. Que nos estamos reuniendo en un sitio cerrado, no, que nos estamos reuniendo en un sitio abierto, que está muy cerca, que está muy lejos, que está en el primer piso, que está en el sexto piso, que ya fui la semana pasada, que no fui la semana pasada, que llevo demasiado tiempo sin ir, que llevo demasiado tiempo yendo. Siempre va a haber una excusa, siempre va a haber una excusa, pero si la oración es un hábito no negociable, y yo estoy seguro que ese fácilmente todos decimos, sí, claro, eso no es negociable, pues sabes que la comunidad, el congregarse también es un hábito que no es negociable. Pero ¿saben qué? Este es el gran proyecto de Dios. Vamos a mirar unos pasajes, todos en el Nuevo Testamento. El primero es Efesios 5:25, a veces lo usamos en el contexto del matrimonio. Dice, así como Cristo amó, ¿a quién? A la iglesia y se entregó por ella. Jesús murió por la iglesia. Amó tanto la iglesia que murió por la iglesia. Sí, de nuevo, murió por ti y por mí, pero murió al mismo tiempo por la iglesia. En Efesios 2:19 dice, por lo tanto ustedes ya no son ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Nos une, somos una familia. Ya Dios nos puso en un grupo diferente. Él es nuestro Padre, nosotros somos hermanos y somos una familia y somos la familia de Dios. Y que está en 1 Timoteo 3:15 dice, la casa de Dios, ojo, la casa de Dios, yo no estoy hablando de un sitio, estoy hablando de la iglesia, pero al mismo tiempo termina siendo un sitio con nombre y apellido, una comunidad con nombre y apellido, una comunidad local. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es la iglesia del Dios viviente, es la casa donde Dios viviente, somos nosotros parte de eso, es columna y fundamento de la verdad. Entonces, la casa de Dios, la iglesia, es columna y fundamento de la verdad. Y eso es fundamental en nuestra fe, es claro. Por ende, y por eso mismo, un síntoma de enfriamiento espiritual es la asistencia irregular a las actividades, a los eventos, a los sitios donde nos abrazamos de la iglesia. Es un síntoma. Y yo lo he visto de los dos lados. Lo he visto, la regularidad, hay una tendencia a que me mantiene. La irregularidad, hay una tendencia a que me desconecta. Y lo he visto, tristemente, lo he visto demasiadas veces. Y miren, al final, la iglesia es indestructible. No sé si ustedes saben que es el único proyecto que va a trascender a la eternidad. Nada va a acabar con la iglesia. También hemos oído, seguramente lo hemos dicho, seguramente algunos lo hemos pensado a veces. Dice, yo no necesito a la iglesia. Pero sabes, si tú dices que tú no necesitas a la iglesia, seguramente estás en una de estas tres categorías. Y lo voy a decir con amor, lo voy a decir abrazando, pero al mismo tiempo lo voy a decir con contundencia. Cuando tú dices o alguien dice, yo no necesito a la iglesia, estás en una de tres categorías. O eres arrogante. 2, o eres ignorante. No sabes lo que estás diciendo. O 3, las dos. Eres un arrogante, ignorante. Y yo sé que estas son palabras duras y lo estoy diciendo con todo el conocimiento de causa. Pero si decimos eso, estamos negando el principio mismo de la realidad del movimiento que Jesús formó, que es la iglesia, que además es su proyecto central, entregó su vida por ese proyecto central. No hay cristianismo sin comunidad. Jesús murió. Bíblicamente no puedes seguir a Jesús si no hay compromiso con otro grupo de discípulos específicos. La iglesia, porque la iglesia te aleja de tu arrogancia, te aleja de tus pensamientos correctos, pero también te ayuda a ser alegre y sencillo de corazón, te mantiene en forma con los otros hábitos
te ayuda a poder estar en forma con esos otros hábitos de los que ya hablamos de uno y vamos a seguir hablando. Yo no sé si ha pasado, y esta es una comparación que además sale mucho en la Biblia, entonces yo no te estoy diciendo oveja, pero todos somos oveja. Yo no sé si te ha pasado que de pronto en un rebaño estamos ahí todos y esa comparación oveja nosotros, y de pronto ahí tú eres una oveja que no anda así como un poco mirando para donde no debe y un poco como elevada y no oyes muy bien. Pero hay otras ovejas que sí están poniendo atención y de pronto tú no sabes qué fue lo que el pastor, cuál fue la instrucción que dio el pastor de las ovejas, pero ahí vas con las otras ovejas y como que vas andando ahí juntas unos con otros y no te puedes ni salir ni nada y vas avanzando hacia donde decir, en algunos momentos tú eres esa oveja que no oye muy bien, en otros momentos tú eres la oveja que sí está oyendo bien y ayuda a que otros nos necesitamos. Y si tú piensas que no, ya sabes las categorías que nombré, no hay mucha opción, ¿no? O arrogancia o ignorancia. Yo sé que es difícil. Sin relación es fácil ser engañados. En la medida en que abrazas y que dejas que te abracen, te vuelves vulnerable, pero al mismo tiempo también te vuelves parte de. Si tú no estás en una comunidad, tus dones se están desaprovechando, estás perdiendo parte de lo que tú eres. Y por eso digo que así, en este momento, por la razón que sea, si tu comunidad primaria de una reunión de domingo es YouTube, tú puedes ser parte de la iglesia. Yo pienso que hay 3 elementos y los puse con la palabra sed para que nos acordemos, que tienen que ver con qué significa pertenecer a la iglesia. Entonces, si ponemos sed, la primera letra de sed es servir, la segunda letra es estar y la tercera letra es dar. Ahí aparece en la pantalla. Sed, solamente para que nos acordemos, no necesariamente porque significa algo específico. Servir, estar y dar. Tú puedes hacer eso aún online o puedes no hacerlo aún presencial. Y es hora de que de pronto, si la pandemia te ha quitado esos hábitos, es hora de retomar esos hábitos. La comunidad, la iglesia es donde no podemos decir no te metas en mi vida, no, todo lo contrario, métete en mi vida, porque ahí es que con un hermano o una hermana, yo sé que eso suena bastante de iglesia y no normalmente lo hacemos en Vida Bogotá, pero es una realidad. Estoy cerca de alguien que me ama porque es de mi familia, pero al mismo tiempo también hay autenticidad, también hay esa confidencialidad y nos cuidamos unos a otros, hay una comunión verdadera. Termino con este pasaje que posiblemente es el central en términos de el ser iglesia. Está en Hebreos 10, 24 y 25 y miren cómo empieza. Preocupémonos, o sea, pongámosle atención a esto, metámonos acá, los unos por los otros, alelón, eso ya lo hemos visto, a fin de que, o sea, ¿cuál es el fin de la preocupación de unos a otros? Estimularnos, ¿a qué? Al amor, ¿y a qué más? Y a las buenas obras. Creo que ahí ya dice una cantidad de cosas, pero sigue diciendo, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos eso? Y la segunda parte del versículo dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino todo lo contrario. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de estimularlos? Animémonos unos a otros, con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. La realidad de la iglesia tiene que ver con abrazarnos, estando juntos, siendo parte activa, comprometiéndonos, aún aportando en términos de un proyecto común de que otros conozcan a Jesús. Nos estimulamos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo hacemos eso? No dejando de congregarnos. Eso es lo que hace la comunidad. Si el hábito que se ha creado de algún tiempo para acá ha sido el de no congregarte, es hora de que tomes el hábito de volverte a congregar. Eso es lo que te estimula a crecer, te estimula al servicio, te estimula a crecer en la palabra. Queremos ser parte de una comunidad porque es vital para nuestra salud espiritual. Es vital para nuestra salud espiritual. Voy terminando con estos pensamientos. También tenemos a veces el asunto de, y lo puse esta semana ahí en nuestro sistema de comunicación del LD, huye de la tentación de la iglesia ideal.
porque es el principal enemigo de una comunidad real. La iglesia ideal es el principal enemigo de una comunidad real. Estamos llenos de personas como tú y como yo. Eso somos en Vida Bogotá. Esta es una comunidad real en donde fácilmente podemos decir, esto nos cuesta, pero entre todos nos va a costar menos. Entre todos vamos a llegar más lejos. Ojo cómo nos estamos tratando, no nos convirtamos en esos cristianos como caníbales. Este punto, de pronto me queda a mí mal decirlo, pero es importante. Tiene que ver con el apoyo a los líderes. Eso tiene que ver con un fruto del Espíritu Santo y sale bastante en el Nuevo Testamento y aparece con una palabra que a veces no nos gusta mucho, que es mansedumbre. La mansedumbre no te hace menos. La mansedumbre nos hace espiritualmente sabios. Poder apoyar a nuestros líderes, yo pienso en los líderes de grupo, ellos crecen por lado y lado, crecen por lo que están haciendo, pero también crecen cuando se dan cuenta un poco de qué significa esto de hacer iglesia y ser iglesia, cuando tienen su grupo semanal y compraron comida para 15 y llegaron 2. Lo mismo que a veces podemos sentir los domingos cuando hemos preparado la mejor comida que podemos preparar con todos los ingredientes, los mejores ingredientes para que nos conectemos con Dios. Y casi no llega nadie. Y a veces no llega porque siempre hay una excusa. Pero al final son excusas que estamos poniendo contra nosotros mismos. Porque son hábitos no negociables que nos hacen crecer. Que nos hacen crecer. Jesús una vez llegaron a decirle, oye, tu familia está afuera. Y él hizo una pregunta. ¿Quiénes son mi familia? Y él mismo contestó, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ser iglesia, abrazarnos, congregarnos, es ser obedientes a la voluntad del Padre, porque somos llamados a ser familia. Y si has perdido este hábito, es hora que lo recuperes. Yo hablo del ritmo de gracia y de pronto que te quiero dejar con esta pregunta. ¿Cómo va a ser tu ritmo de gracia, por ejemplo, de aquí a Semana Santa? ¿Cómo se va a ver eso en tu agenda? ¿Por qué vas a decidir no asistir un domingo o el día en donde tu congregación local se reúna? ¿Por qué no? ¿Porque está muy lejos, porque está muy cerca, porque es muy caliente, porque es muy frío? ¿O porque decidí congregarme en otro asunto que no tiene nada que ver con la iglesia? Y yo sé que para muchos de ustedes esto es retador, puede llegar a ser hasta ofensivo, pero ahí dice, bíblicamente no es negociable. Y no estoy hablando solamente de los domingos, ¿en qué grupo vas a estar? ¿Vas a servir? Son hábitos que nos van a ayudar a que nuestra fe realmente crezca. ¿Cómo se va a ver el ritmo, tu ritmo de gracia de aquí a Semana Santa? ¿Cómo se va a ver eso en tu calendario? Y quiero terminar con esto. Si tú eres parte de Vida Bogotá, yo te voy a hacer 2 preguntas. Y son 2 preguntas que tú tienes el deber de buscar cómo responderlas. Una pregunta es, ¿a quién cuidas? Y la otra pregunta es, ¿quién te cuida? Ah, no, es que a mí no me cuida nadie. Pues busca a alguien que te cuide. Eso significa ser familia. Eso significa ser familia. ¿Cómo vas a estar en un ambiente en donde puedas ser cuidado, en donde puedas ser cuidado? El hábito de congregarme me nutre a mí y yo sé que te nutre a ti. Me hace poner los pies en la tierra y me ayuda a desarrollar todos los otros hábitos. Entonces, retoma el hábito de congregarte. Es hora de abrazar más.